Muy bien. Los domingos estamos ahora estudiando. ¿Qué estamos estudiando los domingos? No. Oiga, ¿qué hechos? Lo quemo, digo quién fue. Vea cómo son, que sí. ¿Qué estamos estudiando los miércoles? Me parece que escuché a alguien que dijo Primera Reyes, porque eso sí estamos. Los miércoles estamos estudiando Hechos. Y los domingos, Primera de Tesalonicenses. Recuerde que les anuncié que lo habíamos cambiado por un tiempo. Y estamos estudiando Primera de Tesalonicenses 4. Hasta el capítulo 5, todo el capítulo. Que por cierto, se me quedó en la oficina el cuaderno. Tal vez Carlitos, ahí está, gracias. Es un cuaderno negro de resortes, está ahí en el... Pero vamos a ir a recordar solamente aquí, hermanos. El tema, ¿cuál es el tema? En busca de la excelencia espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica era una gran iglesia. Y hemos leído las cualidades que tenían como iglesia. Pero aún así, Pablo les dice, gracias hermano. Aún así, Pablo les dice que ellos pueden, ¿qué? Pueden ser mejores. Recuerde que dice, yo les pido que abunden más y más. Y ahora, hemos estado estudiando todo esto y empezamos a ver una parte que es sumamente importante. Y empezamos a ver que una de las cosas que una iglesia necesita, si quiere avanzar, es tener una buena relación pastor-iglesia. Y yo les dije a ustedes, hermanos, y esto es muy importante, esto es muy importante. Usted nunca permita que nadie empañe la relación suya con el pastor suyo. Nunca. Porque eso no le va a hacer de provecho a usted en su vida. Y aquí Pablo dice algo interesante en el versículo número 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice, ¿cómo dice, hermanos? Sí lo tienen ustedes, hermanos. Allá en 1 Tesalonicenses 5, al puro final del versículo 13 dice, tened paz entre vosotros. Parece que entre las grandes cualidades que tenía la iglesia en Tesalónica, había empezado a haber algún tipo de chispas. No parece que el conflicto se haya agravado enormemente, pero sí había empezado a haber algún... Por eso Pablo dice, tengan paz entre ustedes. Parece que había un grupo de personas, al menos pequeño, que no estaban muy de acuerdo con A, B, C, X. Y Pablo de una vez dice, miren, ustedes son una gran iglesia, ustedes tienen que seguir adelante, pero necesitan ponerle atención a este detalle, porque este detalle va a hacer que la gran iglesia que son ustedes se deteriore. Es lo que él está diciendo acá. Por eso dice, tened paz entre vosotros. No permita, dice, que eso se salga de control. Así que empezamos a analizar algunas cosas y empezamos a ver las obligaciones entonces del pastor con la iglesia. Amén, hermanos. Esas empezamos a verlas. Ahora les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a decir la cita, versículo y cita. Es 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. ¿Listos? 1 Tesalonicenses 5. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición esta tarde para este estudio bíblico. En Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.
Ahora, la relación pastor-iglesia es en dos lados. Primero, el pastor de la iglesia debe cumplir con su misión. Por otro lado, la iglesia debe cumplir también su papel. Ahorita estamos hablando de las obligaciones del pastor con la iglesia. Empezamos con eso, ¿no? Y vimos que esto es vital para que una iglesia camine. Lo que pasa es que no podemos repasarlo todo. La primera obligación del pastor con la iglesia, ¿cuál es, hermanos? ¿Cómo? Trabajar, ¿pero qué? ¿Trabajar cómo? Dígame. Porque como no hay chocolates, parece que no quieren contestar. Con gran esfuerzo, es la palabra que aparece aquí. Que reconozcáis a los que trabajan. Esta palabra trabajan habla de un trabajo que lleva al cansancio. Extenuante. Y escucha donde dice, entre vosotros. Dice que ¿están conmigo, hermanos? Porque yo sé que en la tarde, después de 14 piñas de tamal, cuesta mucho concentrarse, ¿verdad? Y ese montón de cosas que yo veo que sacan y sacan de las bolsas y digo, pero cabarros, ¿verdad? No aprenden de mí, pero bueno. Dice, trabajan entre vosotros. La obligación primera de un pastor es trabajar muy fuertemente y en su iglesia. Aquí dice entre vosotros. Aquí lo dice, hermano, ¿verdad que sí? Dice que un pastor no tiene que andar deseando ser pastor de otra iglesia. Y dice que un pastor no tiene que andar toda la vida afuera arreglando los problemas de otra iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir donde Dios los tiene. Entre vosotros, dice. Esa parte es muy importante, hermanos. Y el pastor debe trabajar fuertemente. No puede ser un vagabundo, no puede ser una persona disciplinada que un día sí, que un día no. Tiene que comprometerse con el trabajo de la obra de Dios en su iglesia. Esa es la primera obligación, amén, hermanos. Ya la vimos. Trabaja entre vosotros. Ahora, no puedo repetirlo todo. Ahora vamos a ver la segunda y tercera obligación del pastor con la iglesia. ¿Por qué? Porque si queremos que la iglesia camine hacia la excelencia espiritual, el pastor tiene que cumplir su parte. ¿Verdad que sí, hermanos? No tengan miedo. El pastor tiene que cumplir con su iglesia, hermanos. No tengan miedo de expresarlo. Es que así es. Está en la escritura. ¿No lo creen ustedes? Claro que sí. ¿Cómo va a avanzar una iglesia hacia la excelencia espiritual cuando el pastor es un flojo, que no trabaja, que se desentiende de todo, que nunca está, que anda por otras iglesias, que anda por aquí, que anda por allá y se presenta una vez al mes? Imagínense. No va a funcionar. El pastor debe estar comprometido con su iglesia y debe trabajar fuertemente con su iglesia. Es lo que dice aquí. Ahora, segunda y tercera obligación del pastor. Vamos a ver la segunda. Vamos a leerlo. Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y, os presiden. Ahí está. Segunda obligación del pastor. Presidir a la iglesia. Y os presiden. Ahora, yo creo que de todo esto una frase importante es en el Señor. Creo que es la parte de ahí, porque gobernar, dar órdenes es muy fácil, pero no puede ser porque la carne lo quiere. Tiene que ser en el Señor. Cada cosa tiene que ser dirigida en el Señor. Así es. Pararse a decir a la gente, sí, no, sí, usted. Esa parte es fácil. Pero el pastor debe estar seguro en su corazón que es en el Señor. No por prestigio personal, no por capricho, no para facilitarle la vida a 2 o 3 cercanos. Es en el Señor, buscando la gloria del Señor. Amén, hermanos. Oiga, deberían de estar diciendo amén si aquí el que se está garroteando soy yo. Digan amén, digan amén. Ya les va a tocar. Amén. Así es. Y os preside en el Señor. Segunda obligación, presidir a la iglesia. Esta palabra preside significa liderar, significa dirigir, significa gobernar.
¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el pastor es la autoridad en la iglesia. Es el que tiene a cargo la iglesia, no la esposa del pastor. ¿Me comprenden, hermanos? No es de Cristo. La esposa del pastor no es el pastor de la iglesia. La esposa del pastor es la esposa del pastor, no es la pastora de la iglesia. Eso le toca al pastor, ¿ok? Y si tenemos que cuidarnos de eso, porque si no podemos caer en la mala doctrina que se ejerce en muchas iglesias, ¿ah? Pero esta iglesia es de buena doctrina, ¿verdad, hermanos? Y procuramos esto. Vamos a ir a 1 Timoteo 3, por favor. 1 Timoteo 3, versículo 4. Vea cómo la palabra presidir se traduce gobernar en estos pasajes. Que gobierne bien su casa, es la primera. La misma palabra, gobernar. En el versículo 5. Pues si no sabe gobernar, dice, es la misma palabra. Gobierna. Ahora, ¿qué significa gobernar entonces? Significa dirigir, significa mandar, y tal vez la parte más interesante es esta: significa actuar. El pastor no puede esperar que otra gente actúe, tiene que actuar él. No puede esperar que otros resuelvan la cosa. El pastor le toca esto, hermanos. ¿Por qué? Porque es la persona que Dios ha puesto, y sabe que cuando, por la razón que sea, otras personas quieren asumir esos cargos, por lo general siempre termina mal, porque no gozan del respaldo divino para tomar esas decisiones. Un pastor que quiere cumplir su misión debe, 1, trabajar mucho entre su iglesia, y 2, debe presidir la iglesia. Aquí lo dice claramente, hermanos. Y os presiden en el Señor. Tiene una responsabilidad enorme el pastor en la iglesia. Y tiene que saber que cada decisión que toma, pues tiene que darle cuenta a Dios por esas decisiones. ¿Entienden eso, hermanos? Por cada decisión que un pastor toma, tiene que darle cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman afectan vidas, afectan familias, afectan el evangelio, afectan el nombre de Cristo, afectan la obra de Dios, afectan el progreso de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda decisión que se toma en una iglesia afecta, para bien o para mal. Y le toca al pastor tomar la decisión. Es muy serio esto, hermanos. El pastor está al mando, y significa que tiene que dirigir. Está al mando para dirigir. ¿Para qué? ¿Están conmigo, hermanos? Mire, resolver problemas, buscar soluciones, evaluar opciones, crear estrategias, analizar, encontrar nuevas formas, encontrar nuevas maneras, plantear objetivos, cómo alcanzarlos. La autocrítica de la obra de Dios está en él. Tiene que autocriticar la iglesia una y otra vez, a ver en qué puede mejorar. Tiene que corregir, tiene que mejorar la iglesia. Esa es la responsabilidad cuando dice ellos presiden. Vamos a Tito, por favor. Tito capítulo 1. Tito 1:5. Y aquí lo explica muy bien. Pablo está escribiendo a Tito, y Tito es un pastor, ¿verdad que sí? Pues vea lo que dice aquí en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Ahí lo tiene. Para que corrigiese lo deficiente. Tito tenía la función de corregir dentro de esa congregación como pastor lo que no estaba caminando bien. Y le toca a él, le toca al pastor. Otra vez, el pastor está al mando para resolver problemas, buscar soluciones,
evaluar opciones, crear estrategias, analizar, encontrar nuevas formas y nuevas maneras, plantear objetivos, plantear cómo alcanzar los objetivos, autocrítica de la obra, corregir, mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Evalúe, analice y corrija, y para corregir hay que tomar decisiones. Ahora, corregir a veces tiene que ver con la disciplina, hermanos. Disciplina por el pecado, y esto no es grato, ¿verdad que no? Es incómodo. Pero el pastor debe hacerlo sin prejuicios, sin distensión, sin preferencias. Está a cargo para eso. Es la segunda obligación de un pastor para con la iglesia: proveer de liderazgo, pero es un liderazgo sano. Es un liderazgo sano. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando vamos aquí a 1 Tesalonicenses 5 otra vez, dice: y os presiden, y aquí es donde viene si el liderazgo es sano, en el Señor. Esta es la clave aquí. ¿Qué significa? ¿Significa que el pastor preside en la carne? ¿Preside buscando sus propios intereses? ¿Preside buscando seguir la moda del momento en el mundo? No, hermanos, es en el Señor. Dos cosas cuando habla de en el Señor. Número uno, si dice en el Señor, significa que es dirigido por Dios, equipado por Dios, fortalecido por Dios, guiado por la palabra de Dios, y sobre todo puesto por Dios. En el Señor significa que Dios lo puso, es delegado por Dios. Si va a tener bendición, tiene que ser puesto por Dios, no por la gente. Y la segunda cosa cuando habla en el Señor es que significa, si es en el Señor, dice que es buscando los intereses de Dios y lo mejor para la obra de Dios. No es por prestigio, no es por ganancia personal, no es para satisfacer la necesidad humana y carnal de control. Es en el Señor. Vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5. Y vea cómo comienza aquí. Casi siempre se dice el apóstol Pablo, y cuando se habla de Pedro se dice Pedro, pero también es el apóstol Pedro, ¿verdad que sí, hermanos? Claro. No los vi muy convencidos. El apóstol Pedro, hermanos. 1 Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino, mire lo que dice aquí, voluntariamente. Oiga, el día en que uno llegue aquí a esta iglesia y diga: qué obstinado estar aquí, qué pereza, mejor me voy. Exactamente eso es, mejor se va. La iglesia debe ser pastoreada con amor, con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y aunque la gente no siempre entienda las decisiones que se toman, esa fuerza y esa vitalidad se la da Cristo al pastor. Él se la da cada día, cada día. Pastor, que es que tal familia dice que aquí no le hace, vamos. Pastor, que es que fulano de tal dice que no le parece lo que... Sigamos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esta cosa, pero dice que tiene que ser voluntariamente. ¿Qué significa? Con amor, con ganas, con ilusión. No por ganancia deshonesta. Oiga, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Ahí lo dice claramente. Eso significa el Señor. Ahora, me llama mucho la atención acá cuando vamos a volver a leer el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y ahora, ¿quién es el apóstol aquí? Pedro. Pero vea cómo dice, yo, anciano, también con ellos. Es una parte importante de la ética pastoral. Y para que ustedes también puedan aprender esto conmigo. No es ético que alguien llegue a la iglesia, por si algún día pasa aquí. Si yo voy a una iglesia, yo no voy a esa iglesia a exponer las debilidades del pastor frente a la congregación que él tiene. Eso no se hace, hermanos. Y nadie tiene por qué venir a esta iglesia a criticar esta iglesia y a decirnos que sí, que no, y a criticar al pastor. Y aquí como, eso no es así. Vea lo que hace Pedro, es una ética ministerial. Y lo tengo que decir, hermano, muy poco pastor la tiene. La ética ministerial es muy importante. Es una de las cosas más valiosas. Y escuche la forma en que Pedro se dirige a los otros siervos, como otros siervos. No importa si esa persona es pastor de una iglesia de 15 personas nada más. Si es pastor y es un siervo de Dios y se respeta. No podemos llegar a otra iglesia a imponer cosas y a criticar liderazgos de otras personas, porque ellos son los que están ahí y ellos son los que saben las luchas que ellos tienen ahí. Así que no vamos a una iglesia a burlarnos del pastor ni a ponerlo en ridículo, jamás, hermanos. ¿Verdad que no? No lo hacemos. Por el contrario, buscamos más bien que esa iglesia ame más a su pastor y lo respete más y quiera trabajar más con él y ojalá que le admiren. Pero no vamos a una iglesia a poner en ridículo a un pastor. Y me gusta mucho esto de Pedro acá. Yo anciano también con ellos. Él se pone en el mismo plano, en el sentido de siervo de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pedro? Ellos son pastores, son siervos de Dios, dice Pedro. Y yo también soy como ellos en ese sentido. Y luego entonces viene la súplica, viene el consejo, viene la exhortación. Apacentar la grey de Dios. Cuiden de ella, no por fuerza, voluntariamente, no buscando ganancia propia, con ánimo, no como teniendo señorío, como si fueran cosas. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Por qué les da miedo, hermanos? El pastor no es dueño de la iglesia, ni es dueño de las vidas de la gente. Todo lo que se hace en una iglesia debe tener en primer lugar el deseo de que Dios sea glorificado. Segundo, que las familias, las vidas de los miembros de esa iglesia mejoren. Esa debe ser la meta primera. Aquí lo dice, no por ganancia deshonesta, con ánimo, no como si fueran dueños. Sino más bien dice, sino siendo ejemplos de la grey. Así que cuando un pastor dirige, cuando toma decisiones, cuando dice no, cuando plantea objetivos, cuando marca el camino a seguir, está buscando los intereses de Dios y los intereses de la obra de Dios primeramente. Significa que Dios lo respalda, eso significa en el Señor, que Dios está con él, en el Señor, que sus intereses son puros, que su deseo es un deseo sincero y profundo de ser de bendición a la iglesia y que la iglesia camine cada vez mejor. Ahora, escuchen bien esto por su bien y por el bien de sus familias. ¿Me están oyendo, hermanos? Escuchen esto bien que les voy a decir por bien de ustedes y de sus familias. Nunca sigan a su pastor si lo que le pide no es bíblico.
seguir a un pastor en lo que no es bíblico, solo porque es el pastor, es idolatría, es poner al pastor primero que a Dios, hermanos. Es poner al pastor antes que a Dios. Y nada bueno sale cuando otra persona que no es Dios es el Dios de la vida. El Dios de ustedes debe ser Dios, no el pastor. Ustedes no sigan al pastor de esta iglesia si lo que les pide no es bíblico, hermanos. No lo hagan porque los van a hundir. ¿Qué sucede cuando alguien sigue el camino que no es bíblico? A ver. Pero entonces, como yo seguí el camino que no es bíblico, pero como me lo dijo mi pastor, me va a bendecir Dios. No, papito. Si no es bíblico, el final es muerte. Es cierto que el pastor está para dirigir, para liderar, está para presidir. Pero es en el Señor. En el Señor significa que es bíblico, que es basado en la palabra de Dios. Significa que no contradice principios bíblicos. Amén, hermanos. Entonces nunca sigan, no hundan a sus familias en esto, hermanos. Yo a través de los años, yo me he dado cuenta y hemos visto en otros lados cosas terribles, pobre gente. Y entiendo el sentimiento y son personas que cuando uno se da cuenta de lo que pasó por allá, uno dice, pero ¿por qué hicieron eso? Bueno, dice, es que el pastor dijo, ¿y qué importa? ¿Acaso el pastor es Dios? ¿Quién es su Dios, hermano? ¿Cuál es su mapa a seguir? La palabra de Dios. Pero escuche, porque les dije que escuchara muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora escuchen esto también. Si el pastor está actuando en el Señor, sígalo, apóyelo, anímelo, cuídelo, respételo, ámelo, porque está ejerciendo una gran responsabilidad pensando, 1, en la gloria de Dios, 2, en el progreso de la obra y 3, en bendecir sus vidas. Así que el pastor debe, número 1, trabajar duro, debe trabajar mucho al punto de exhausto, de estar exhausto, es lo que significa esa palabra, entre su iglesia, debe estar ahí, metido de cabeza, ¿verdad, hermanos? 2, debe presidir, debe dirigir en el Señor, buscando la gloria de Dios y buscando la bendición para la iglesia. Ahora déjenme darles la tercera obligación del pastor. Vamos a ir acá otra vez a Primera de Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, versículo 12 del capítulo 5, Primera de Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor. ¿Y ahora qué? Y os amonesta. Tercera obligación del pastor con la iglesia. Si la iglesia va a caminar camino a la excelencia, necesita un pastor que trabaje fuerte con la iglesia. Fuerte. Eso es así, hermanos. 2, necesita presidir. El pastor debe hacerlo. Y debe ser en el Señor, no por ganancia propia, no para vanagloria, no para que digan, wow, yo fui, no, buscando la gloria de Dios y buscando el bienestar de la iglesia. Y número 3, si la iglesia va a hacer abundar cada vez más y más en busca de la excelencia, necesita un pastor que amoneste. Amén. Lo que pasa es que amonestar aquí, amonestar suena como regaño, es que me amonestaron. Mire, la palabra amonestar viene de un verbo griego muy interesante. Podríamos decir que significa instruir con el fin de lograr un cambio de dirección. Eso es. Instruir con el fin de lograr que usted, que esa familia, que ese joven, que ese matrimonio se pase del lado donde tienen problemas al lado donde está la bendición de Dios. La instrucción aquí tiene que ver con exponer los principios bíblicos para que la iglesia sea convencida de cuál es el mejor lugar donde tiene que estar.
instruir aquí o amonestar, instruir, tiene la idea de una advertencia que dice: si sigues por ese camino vas a fracasar, cámbiate a este lugar. Y ahora, no es mera información lo que se da. El pastor no es solo alguien que da mera información en el púlpito. Entonces es una información que modifica, escuche, modifica el pensamiento. Y para eso tiene que usar la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que cambia vidas? El pastor no va a manipular la iglesia con frases. El pastor no puede manipular la iglesia con sentimientos. El pastor debe dirigir la iglesia y amonestarla basado en la Biblia. Amén, hermanos. Es basado en la Biblia. No es mera información. Repito, es información que modifica el pensamiento y por lo tanto modifica el proceder de las personas. Es información que busca un sincero cambio de rumbo hacia lo que es correcto y hacia lo bueno. Un cambio de rumbo. Y eso es lo que se pretende, hermanos, de mi parte cada vez que me paro aquí o con los jóvenes. La idea es fortalecer o que la persona que está un poquito extraviada cambie de rumbo y se acomode en la senda donde está la bendición de Dios. Es la intención del pastor en cada sermón y en cada enseñanza. ¿Cuál es la intención? Es que, escuche, es que la gente se mueva hacia lo mejor. Y la enseñanza o la amonestación, dice, y os amonestan, tiene siempre un elemento de advertencia, con el objetivo de que la iglesia o ese creyente o esa familia o ese matrimonio, en fin, se cambien al lugar correcto donde está la bendición de Dios para sus vidas. Y por cierto, esa amonestación que aparece aquí siempre busca la santidad en la vida de la iglesia, hermanos, en la vida diaria y práctica. Vamos a ir a 1 Corintios 4. Escuche, aquí está Pablo hablando de la iglesia de Corintios y le está pegando una jalada de orejas, ¿verdad que sí? Porque la iglesia de Corintios tenía muchos problemas. Y vea, con todos los problemas que tienen, dice el versículo 14, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Aquí aparece un contraste entre lo que es la amonestación bíblica y la amonestación en la carne. La amonestación bíblica no busca avergonzar. ¿Me comprenden, hermanos? No escribo esto para avergonzaros, no, sino para amonestaros. La idea no es avergonzar. La idea no es hacer leña al árbol caído. La idea es que la persona que va por este rumbo pueda entender a través de la palabra de Dios que por ahí es camino de muerte, que no es por ahí, sino que es por aquí. Y que tome la decisión de obedecer a Dios y decir, voy a caminar por la senda que Dios me da. Esa es la idea. No es avergonzar, no es ese. Y mire el otro elemento, sino para amonestaros como a hijos amados. ¿Cuál es la idea suya cuando usted habla con un hijo suyo que no anda bien? Destruirlo, pisotearlo, avergonzarlo, humillarlo. Esa es la idea suya, hermano. ¿Cuál es la idea? De que cambie, que se vuelva al Señor.
que entienda que no es por ahí, es por aquí. Esa es la idea y esa es lo que hay en el corazón del pastor. Si quiere que Dios lo use de una forma efectiva para amonestar, o sea, para instruir a la iglesia. Es una instrucción basada en el amor sincero. Y otra vez, que busca lo mejor para cada miembro y para la iglesia en general. Es una instrucción, hermanos, que llama a la iglesia a que se aleje de lo que los daña y se mueva hacia donde está la bendición para sus vidas. Y por supuesto es basada en la escritura, ¿verdad que sí, hermanos? Basada en la escritura. Ahora, vamos a ir nuevamente acá. Primera Tesalonicenses 5. Y os presiden el Señor y os amonestan. Todo esto siempre es en el Señor. ¿Qué significa el Señor? Bueno, que esa amonestación está basada en la escritura. Ahora, aquí es donde viene y se nos abre un poquito más la llave. Un poquito más. Si el pastor va a amonestar, o sea, va a instruir con la idea de mejorar las vidas de la iglesia, de edificar las vidas, de que la gente camine por la senda correcta. Y si esa instrucción es en el Señor, significa que es basada en la escritura. Así que, ¿a qué nos lleva esto? A que el pastor es alguien que debe estudiar la Biblia de manera seria y constante. Hay que ir a la palabra de Dios, el pastor, constantemente. Hay quienes me han preguntado a mí, ¿cuánto dura usted preparando una predicación? De 5 a 6 horas. Promedio. A veces me sale antes, pero promedio son 5 o 6 horas. Y hay que pasar en la palabra de Dios y buscar y analizar y ver cómo y que el Señor dirija, porque la idea ¿cuál es? Es amonestar, o sea, es instruir. Y otra vez, ¿qué significa esa palabra o ese verbo en griego? Pero les dije, instruir para que la persona cambie de rumbo. Por supuesto que no podemos obligar a la gente a creerle a Dios. Yo podría decirles, mis hermanos, que es muy probable que haya personas que nunca vayan a cambiar, así sea Cristo el que les predique aquí. No van a cambiar. Es como Dios se lo dijo a Ezequiel, y vamos a ir un momentito acá, a Ezequiel capítulo 2. ¿Están conmigo, hermanos? Ezequiel capítulo 2, vea lo que dice. Ezequiel 2:5 dice: ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Bueno, dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y ahora mira el 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o no escuchen. ¿Verdad que sí? Ahí dice eso. Escuchen o dejen de escuchar. Por supuesto que lo que hay en el corazón es un deseo enorme, que la gente mejore sus vidas y que se vuelvan al Señor, porque estamos convencidos que la bendición está con Cristo Jesús, hermanos, y que la bendición está en seguir la palabra de Dios y dejar el pecado y la carnalidad. Pero por supuesto que en todas las iglesias hay gente que no va a escuchar. No importa la forma o quién sea el que les diga, pero la intención del pastor y en su corazón es siempre hacerlo, pidiendo al Señor que la gente
cambie de rumbo hacia la obediencia. Esa es la idea. Y hay que estudiar la Escritura. Y el pastor debe ir a la Escritura a estudiar. 1 Timoteo 4. Si quiere amonestar de una forma correcta, tiene que ir a la Biblia. A mí me gusta mucho este pasaje, el que estamos hablando, porque dice que es en busca de la excelencia espiritual. El pastor debe también buscar esa excelencia en su vida. Yo no puedo pararme aquí a tratarlos a ustedes como si el excelente fuera yo y ustedes fueran, no sé. Todos debemos mejorar. Todos nosotros. Cada día. Escuche lo que dice el versículo 6 de 1 Timoteo 4, porque la amonestación, para que tenga el efecto deseado, debe ser en la Escritura, en la palabra de Dios, basada en el Señor, no en filosofía. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? La palabra de Dios. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Qué? Y a los que te oyeren. Oiga, aquí está claramente. La idea de enseñar la palabra de Dios es salvar. Pero no, aquí no se utiliza salvar de salvación del alma, sino salvación de una vida llena de problemas, de una vida llena de errores. Entonces el pastor estudia la palabra de Dios, porque él desea en su corazón que las personas puedan darse cuenta de cuál es el camino que Dios marca y que lo sigan. Pero tiene que ir a la palabra de Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, oiga, si usted quiere cumplir, tiene que enseñar esto. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Y por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y la doctrina, no te desvíes. Hoy es muy fácil, hermanos, miren. Cada vez esta cuestión de ser pastor se va poniendo más difícil, porque la gente cada vez está más envenenada del mundo. Yo lo veo en el caso de las mujeres quieren empoderarse hasta de la iglesia. Así es, hermanas. Y están criando hijas así, tengan cuidado. Las están criando así. ¿Vio? Ahí lo tienen. El silencio es la verdad. Estamos levantando una generación donde los roles se están invirtiendo. Y los hombres quieren estar en la casa lavando trastes y las mujeres trabajando. Eso no es el plan de Dios, hermanos. Y cada vez va a haber gente que diga menos amén a esto, porque es repulsivo y les cae mal. Significa que ya Satanás ha ido modificando sus corazones para que sigan esa línea. ¿Cuál es entonces el ejemplo claro? Que la palabra de Dios ilumine a las familias y entiendan cuál es la senda de Dios, hermanos. Pero dice, tenga cuidado usted de la doctrina. Es muy fácil, hermanos, caerle bien a la gente y basar todo en esta cuestión para tener la iglesia contenta. Pero hay que persistir en eso, dice Pablo. Persiste en ello. Persiste en ello. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Léanlo conmigo. Te salvarás a ti mismo y a toda la iglesia. ¿Es así? No, ahí no dice eso. A los que quieran oír, dice. Ahí lo tienen, hermanos. A los que quieran oírlo. Porque hay gente que no va a oír. Otro claro ejemplo, pero la intención de amonestar es instruir con la intención de que la persona haga un cambio de dirección. Si escucha. Y Pablo le dice a Timoteo, si vas a ser un buen pastor, tienes que insistir en la predicación de la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios, aunque el mundo no
le interese, predique la palabra de Dios. Siga los principios bíblicos, no los abandone. Predique lo que está establecido. Dele a la palabra de Dios. Quédese con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Tito 1. Tito 1, por favor. Y nuevamente, en el versículo 5 le dijo: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Cómo lo iba a corregir? Bueno, versículo 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana, hermanos, subraya eso en su mente o en su Biblia, sana enseñanza. Sana enseñanza no es motivación. Sana enseñanza. Y convencer a los que, yo creo que no lo están leyendo o no lo quieren leer, hermanos. Otra vez, listos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. El pastor, su tercera obligación es amonestar, o sea, instruir con el fin de un cambio de dirección. ¿Cuál es su herramienta? La palabra de Dios. Y tiene que retenerla. Tiene que, dice, tal como ha sido enseñada. Wow, ¿qué significa? ¿Cuántos años tiene ese libro, hermanos? Me refiero a la Biblia. Como 2000, más o menos, casi. ¿Verdad que sí? Casi los 2000 años de haber sido escrita. ¿Qué significa? Que hay que retenerla como ha sido enseñada. Que no importa para dónde vaya el mundo, la iglesia no puede cambiar la enseñanza, hermanos. No podemos. Y si queremos que nos vaya bien, hermanos, tenemos que retenerla. Tenemos que retener la palabra de Dios. Y el trabajo del pastor, ¿cuál es? Exhortar con sana enseñanza, o sea, ir a la palabra de Dios, ¿para qué? Para convencer a los que contradicen. El pastor usa la escritura para mostrar el camino, para convencer, para que la gente vea cuál es el proceder correcto. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio? ¿Qué dice la Biblia entre la crianza de los hijos? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay que ir ahí, siempre. Pastor enseña la Biblia y nada más que la Biblia. Otra vez, el pastor no manipula con ideas propias. El pastor no manipula con sentimientos. El pastor usa la escritura. Sabe que es la Biblia lo que la iglesia necesita escuchar cada día. Hechos 20, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí está Pablo despidiéndose de este grupo de iglesias allá. Y bueno, se está despidiendo de ellos y no les va a ver nunca más. Y vean las palabras finales de Pablo, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene, escuchen, hermanos, poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. ¿Sabe qué dijo Pablo? La última cosa que les voy a decir es esta: no abandonen la palabra de Dios nunca. Ahí está el poder de Dios para sus vidas. ¿Qué significa sobreedificar? Aquí dice que tiene poder para sobreedificarnos. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? En busca de
la excelencia espiritual. O sea, en busca de mejorar, en busca de ser más, en busca de ser mejores, en busca de construir más alto. Amén, hermanos. La Biblia nos puede llegar, nos va a ayudar a sobreedificar, hermanos, a llegar más alto, sin abandonar los principios bíblicos. La palabra de Dios nos va a llevar arriba, sin abandonarla. Y es lo que hace el pastor cada domingo. Ahora es muy fácil. Aquí podemos cambiar la cosa y poner unas sillas y un par de tazas de café y sentarnos aquí, cambiar la cuestión. Por eso se está dando por todo lado. Y a la gente le fascina. Claro, ¿cómo no le va a fascinar? Si a nadie le señalan el pecado, claro que les encanta. Soy cristiano, pero no soy cristiano. ¿Soy o no soy? Es la cosa, hermanos. Y Salmo 119. Me gusta el versículo 92 mucho. El versículo 22 lo que habla es de el enorme lugar y el enorme papel que juega la Escritura en la vida nuestra, hermanos. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. El pastor de la iglesia entiende que no puede abandonar la palabra de Dios, porque abandonar la palabra de Dios es perecer, hermanos. El día que la iglesia abandone la palabra de Dios porque el pastor la ha abandonado, porque no la predica más, porque cambia la cosa, por la razón que sea, la iglesia perece. Es lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4, 6. Así que el pastor, mis hermanos, amonesta, o sea, advierte, aconseja, busca la edificación de la iglesia por medio de la palabra de Dios y solo por medio de la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué solo la palabra de Dios? Porque ella es perfecta, hermanos. Porque la palabra de Dios motiva. Porque la palabra de Dios transforma. Porque la palabra de Dios da gozo. Porque da luz. Porque da esperanza. Porque da dirección. Porque da aliento, hermanos. No hay nada mejor que la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Es el consejo de Dios. Lo que usted tiene aquí, hermano, hermana, es el punto de vista de Dios de la vida. Cuando usted va aquí, se da cuenta de lo que hay en el corazón de Dios. Se da cuenta de lo que Dios quiere, de lo que Dios pide. ¿Cómo vamos a abandonar este libro? No podemos. Jamás, hermanos. ¿Qué dijo Cristo? Juan capítulo 6, por favor. Versículo 63. Me encanta lo que Cristo dice aquí. Juan 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, la palabra de Dios es vida para la iglesia. La palabra de Dios, hermanos, es vida. No podemos abandonarla. Así que si queremos, en primer lugar, que una iglesia camine hacia la excelencia espiritual,
¿Cuál es el consejo de Dios? El pastor tiene que cumplir con su obligación con la iglesia. Número 1, trabajar muy duro entre su iglesia, con su iglesia, trabajar fuertemente. Número 2, el pastor debe presidir, o sea, debe estar al frente, debe liderar, debe guiar. Y es en el Señor. Amén, hermanos. En el Señor. Y número 3, el pastor debe amonestar, o sea, instruir. La idea es de que la persona cambie de rumbo, cambie de lugar. Significa que el pastor tiene que ir a la palabra de Dios, y que el pastor debe creer en la palabra de Dios, y que el pastor debe amar la palabra de Dios, y que debe enseñar la palabra de Dios, y que debe entender que la palabra de Dios es insustituible, hermanos. Amén. 3 cosas que debe hacer el pastor. Y Pablo lo dice aquí, y viene hablándole a esta iglesia. Me acuerdo de ustedes, de su amor, han sido un ejemplo acá, ya ha sido ejemplo a Macedonia. Ustedes que esperan la venida de Cristo, ustedes que trabajan, ustedes que evangelizan, ustedes que sostienen, son una gran iglesia. Y les explica acerca del arrebatamiento, les explica acerca de la venida de Cristo, y les dice: ahora, tengo que decirles algo. Si quieren, como iglesia, seguir por el camino de la excelencia espiritual, tienen que tener una buena relación pastor-iglesia. Y para esto, número 1, dice Pablo, el pastor debe trabajar duro, debe presidir, debe amonestar con la palabra de Dios. Para empezar. Y luego, ¿qué más dice? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que traen entre vosotros, que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Verdad? Ahí dice, hermanos. Pero ya, como ya se acabó de mí, ahí dice, ¿qué debe hacer la iglesia? Reconocer, estimar mucho, amar mucho. Aquí dice. Vamos a hablar de eso la próxima vez, o empezar a hablar de las obligaciones ahora de la iglesia hacia el pastor. Si queremos avanzar hacia la excelencia espiritual, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos venir a tu casa hoy. Pedimos tu bendición para este tiempo de invitación, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis hermanos, 2 preguntas. La primera: ¿tiene usted a Cristo Jesús como su Salvador? Si no, este es el momento. Este es el momento. Es el momento que usted diga: yo necesito a Cristo. Claro que sí. Y nadie va a avergonzarle, nadie. Pero queremos orar por usted. ¿Quién dice: ore por mí, necesito a Cristo? Vamos a orar por usted. Levante su mano nada más, ahí donde está. Quiero abrir mi corazón a Jesucristo para que Él me salve. Déjeme ver su mano en alto. ¿Hay alguien? Mis hermanos, en busca de la excelencia espiritual, para esto necesitamos tener una muy buena relación pastor e iglesia. Y el pastor debe ser diligente en sus obligaciones, debe cumplirlas a cabalidad. Debe trabajar duro, debe presidir y debe instruir incansablemente cada semana, buscando siempre la gloria de Dios. Ahora, suena fácil en el papel, hermanos.
pero no es tan fácil a veces. Así que siempre ore por este servidor, para que Dios me ayude a hacer lo que Dios quiere. Si gusta, oramos en este momento. Gracias, Padre, por traernos a tu casa. Gracias porque hoy tuvimos culto con libertad. Yo siempre te doy gracias por esto, Señor, tú lo sabes. Yo te agradezco por haber crecido en un país que no tiene guerra, por venir a tu casa con toda libertad, sin miedo de ser arrestado. Gracias por ese privilegio, ese regalo. Te pido que mis hijos disfruten de esto. Si me permites, también mis nietos. Pero que tu iglesia aproveche esto para venir a los cultos, a adorarte, a crecer. Que así sea, Padre. Pido tu ayuda, tu fortaleza, tu dirección. En la parte física que me ayudes. Y en la parte espiritual, Señor, también. Para hacer lo que tú quieres. En Jesús oramos.